días a todos. Quiero darles una calurosa bienvenida a este webinar organizado por la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco, donde vamos a tratar el tema de la genómica en tiempos del COVID-19. Quiero recordarles a todos que después de terminadas las conferencias por los panelistas de este webinar, al final de la sesión van a poder tener acceso para hacer las preguntas que deseen. Vamos a tener un tiempo estimado de 15 minutos para resolver la mayor cantidad de preguntas que podamos, y dentro de 8 días estará habilitada la grabación de este webinar en la página de internet de eventos del Centro Médico Imbanaco. Entonces, antes de dar inicio, quiero presentarles a nuestros panelistas que nos van a estar acompañando en el webinar del día de hoy. Dentro de la primera panelista voy a ser yo. Mi nombre es Marcela Perengües, soy coordinadora de la Unidad de Medicina Genómica del Centro Médico Imbanaco. Les voy a hablar de lo que es la Unidad de Medicina Genómica en el Centro Médico Imbanaco y las oportunidades que tenemos hacia el futuro de la medicina con su implementación. Nuestro segundo panelista es el doctor Luis Izquierdo. El doctor Luis Izquierdo es licenciado y doctor en Medicina y Cirugía. Tiene un máster en Medicina Genética por la Universidad de Glasgow y es profesor de la Universidad Europea de Madrid. También es jefe de servicios de genética médica en diversos hospitales de la Comunidad de Madrid. Nuestra tercera panelista es la doctora Ana Isabel Sánchez, quien preparó su conferencia o su presentación junto con la doctora Paula Margarita Hurtado. Son nuestras médicas genetistas del Centro Médico Imbanaco, quienes nos van a hablar del abordaje del COVID-19 desde la genética y las oportunidades que tenemos para el futuro. Y por último tenemos al doctor Héctor Raúl Echavarría, que es un médico cirujano, gastroenterólogo, que además tiene un entrenamiento en consejería genética en cáncer hereditario que realizó en la Universidad de Chile, y además se caracteriza por ser un apasionado de esta disciplina de la genómica. Entonces vamos a dar inicio con la primera conferencia. Unidad de Medicina Genómica. El futuro de la medicina a nuestro alcance. Primero que todo, vamos a tocar un tema o dos conceptos básicos que de pronto para algunos ya son de común manejo, pero para otros nos genera o les puede generar un poco de temor o un poco de resiliencia a poderse acercar a estos términos. El primero es la genómica. Para todos es muy común poder escuchar o de pronto hablar de genética, pero genómica hace parte de la ciencia que se encarga del estudio de los genomas a nivel estructural y funcional. Dentro de este estudio de genomas, en este tipo de aspectos, vamos a tener diferentes tipos de análisis. Entre ellos está el mapeo de genomas, secuenciación, bioinformática e interpretación de datos como 4 puntos macro de lo que contribuye al estudio de la genómica. Dentro de este estudio se contemplan también todas las técnicas relacionadas que permiten hacer los análisis respectivos de los genomas. La medicina genómica, entonces, se ha definido como una disciplina que involucra el uso de la información del genoma de un individuo como parte de su atención clínica. Esta definición trata mucho de acercarse hacia la comunidad, tanto médica en general como los pacientes. Hay que tener en cuenta de esta definición que ha planteado la NIH, que la genómica constituye un fundamento científico de la medicina con un cuerpo de conocimientos, tecnologías de diagnóstico y herramientas terapéuticas diferentes a lo que es ofrecido normalmente por la medicina tradicional. De igual manera, ofrece múltiples oportunidades para entender, diagnosticar,
prevenir y tratar de manera más adecuada muchas enfermedades. Es así como la medicina genómica tiene una utilidad clínica creciente, aplicable a diferentes especialidades y subespecialidades médicas. Esto fue después, eso precisamente se pudo lograr, o empezó este crecimiento tan elevado de lo que es la aplicación de la genómica en medicina después de la finalización de la secuenciación del primer genoma humano en el año 2003. Después de la finalización de del proyecto Genoma Humano, fue donde se tuvo a disponibilidad de la comunidad médica y científica toda esta información de los estudios que podemos realizar a nivel de genética, estudios macro relacionados con todos los genes o la lectura de todos los genes de un individuo, que permiten entonces identificar el riesgo de enfermedades, esto dentro del campo de la prevención. También permiten hacer una caracterización y diagnóstico genético de diferentes enfermedades, ayudando también a que la medicina entre en un campo de medicina de precisión, que es un concepto muy común que podemos encontrar adoptado por la medicina genómica. También podemos tener información de la respuesta clínica según el metabolismo de cada paciente a los diferentes medicamentos. Esto entra dentro de un concepto que probablemente algunos han escuchado, que es el de farmacogenómica. ¿Ya? Con todas estas herramientas, estas que les he mencionado son herramientas básicas, pero en realidad a partir de todas estas herramientas es que podemos ver o podemos predecir, y ya se ha visto en comunidades europeas, en Estados Unidos, que el avance de la medicina genómica va a permitir contar con una medicina más precisa y dirigida para una atención del paciente, de tal forma que podamos lograr una atención integral. Es el futuro de la medicina. La incorporación de la genómica y el conocimiento del genoma humano, como les decía, entonces permiten que utilizando estos últimos avances en genética, vamos a mejorar nuestros procedimientos diagnósticos y estrategias terapéuticas. Todo esto basado en la secuenciación de ADN, que va a permitir ejercer una medicina personalizada y de mayor precisión para nuestros pacientes. Los estudios en genética se están convirtiendo, ya muchos se han dado cuenta, habituales en los protocolos asistenciales más avanzados alrededor del mundo. Y la detección precoz de las enfermedades, la vigilancia de su evolución y evitar la aplicación de tratamientos cada vez más costosos y estandarizados es un aporte que nos hace la medicina genómica. Y en muchos pacientes vemos que estos tratamientos normalmente tradicionales pueden llegar a generar sobrecosto, aparte de mayor tiempo del paciente hospitalizado o bajo observación, sin tener como un análisis o una dirección precisa de qué es lo que pasa con el paciente. Pero muchas de estas respuestas las podemos encontrar dentro de su genoma. Por lo tanto, es muy importante dentro de la medicina genómica, promover la incorporación de estos hallazgos y descubrimientos a la práctica de la salud pública. Es así como desde la dirección científica en el año 2019 se empieza a pensar en un proyecto de la creación de la unidad de medicina genómica. Entonces, el Centro Médico Imbanaco, en alianza con Veritas Intercontinental, se posiciona en Colombia y América Latina como centro de referencia y líder en secuenciación e interpretación del genoma humano. Podemos encontrar muchas entidades o muchas compañías a nivel mundial que hablan de secuenciación de ADN, pero nosotros en alianza con Veritas lo que queremos hacer o lo que estamos haciendo es secuenciación e interpretación clínica del genoma humano. Nuestra filosofía es ayudar a las personas a tener una vida más larga y saludable gracias a la información que ofrece su genoma. La unidad de medicina genómica es la propuesta más avanzada desarrollando conjuntamente un centro integral de medicina genómica, compuesto por expertos en genética clínica, laboratorio, análisis bioinformático y aplicación médica de secuenciación de genoma completo. La unidad de medicina genómica
del Centro Médico Imbanaco se caracteriza entonces por ser una unidad especializada en la interpretación del genoma completo, atención directa a pacientes, experta e individualizada, sesiones conjuntas con otros especialistas para dar respuestas a estos interrogantes que surjan a través de sus estudios de genoma. Un plan de prevención personal coordinado con el especialista es clave, porque no solamente nos quedamos en la secuenciación del genoma, sino precisamente en elaborar ese plan que permita mejorar la calidad de vida de estos pacientes y una asesoría y consultoría genética con nuestros especialistas. Teniendo en cuenta este proyecto que está implementando ya el Centro Médico Imbanaco, la unidad de medicina genómica es un modelo que facilita el uso de la genética de manera integral con las diferentes especialidades médicas. Permite la aplicación de las últimas tecnologías y avances en el campo de la genética. Además, brinda acceso al asesoramiento con especialistas en genética y al uso de las tecnologías más avanzadas en el estudio de la genómica según las necesidades de cada paciente. También nosotros permitimos una derivación del paciente a la especialidad clínica que corresponda según los hallazgos, como ya les comentaba. Y muy importante, y algo en lo que vemos que hay demasiado interés en nuestra comunidad médica y científica, que es el apoyo para la investigación aplicando estas últimas tecnologías, haciendo uso del conocimiento especializado de todo nuestro personal especialista en genómica. Esta es la unidad de medicina genómica del Centro Médico Imbanaco. Bueno, muchas gracias. A continuación, seguimos con el doctor Luis Izquierdo, quien nos va a hablar del tema relacionado con genómica poblacional como herramienta para enfrentar pandemias. Hola, buenos días en Colombia, buenas tardes en España, desde donde les hablo, y encantado de asistir a este webinar tan interesante que ha planteado la Dirección Científica de la Clínica del Centro Médico Imbanaco. Perdón. Bueno, me han asignado este tema que la verdad es que es muy divertido y bastante apasionante. Espero hacer una charla unos minutos a menos, voy a coger el tiempo para no pasarme y espero que sea ameno y que les entretenga porque hay cosas muy curiosas sobre esto, ¿no? A mí siempre me gusta empezar las charlas, sé que la mayoría de los asistentes tienen claro qué es el ADN, qué es la genómica y la información genética, pero bueno, hay una serie de puntos que a lo mejor en un momento dado olvidamos y siempre en estas charlas abiertas me gusta recordar, ¿no? Bueno, pues es que el ADN pues, lo llamamos la molécula de la vida porque tiene todas las instrucciones para la creación, desarrollo y reproducción de los organismos vivos. Quiere decir que nuestro ADN, nuestro material genético, que heredamos la mitad de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, hay una parte que es el mitocondrial, que solamente heredamos de la madre, nuestro material genético nos acompaña toda la vida, siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a tenerlo en todas nuestras células y hay la cantidad de información que hay, no tenemos ningún ordenador, ningún software que sea capaz desde una célula hacernos un embrión, un feto, un sistema nervioso humano. No hemos logrado reproducirlo y eso está en todas nuestras células. Hay 6.000 millones, nuestro ADN está escrito solo con 4 letras. Si comparamos con el código binario que utilizan los ordenadores de unos y ceros, aquí hay 4 letras, hay 4 combinaciones. De hecho, ya se están planteando almacenar datos informáticos utilizando el material genético. De ahí es la riqueza y lo maravilloso de la naturaleza. Como digo, todo este material genético está empaquetado en todas nuestras células. Y que si estirásemos el ADN, midiría más de 2 metros, ¿no? Podemos dividir más o menos el material genético, o con lo que llamamos el dogma de la biología molecular, en estas partes. El ADN, el germinal, el que no va a cambiar nunca, el que vamos a tener siempre, es nuestro libro de instrucciones, es como una biblioteca donde están los libros, o todos los libros que nos van a hacer, pues desde pensar, a tener las características que tenemos, a hacer nuestros órganos, a que nuestros órganos funcionen correctamente. Y eso, como digo, no va a cambiar.
Lo que sí puede cambiar es la transcripción de donde estamos de ese material germinal al dar la orden de que vamos a expresar ese gen, que estamos en el proceso de formación, como puede ser del hígado o del corazón, vamos a expresar unos ARNs determinados que llevan la información para formar una proteína. Hay que tener en cuenta que nosotros, dentro de nuestra especie humana, somos en el 99,9% de nuestro material genómico, somos idénticos. Por eso todos tenemos el mismo hígado, o tenemos el mismo corazón, o tenemos los mismos dedos, o aparentemente la misma aspecto físico, ¿no? Como decía, al final las unidades esas de información que están acumuladas en nuestras células, que se pueden expresar o no, son lo que llamamos los genes. Cada vez vemos más importancia también en las regiones de ese genoma que no son los genes. Bueno, ¿y por qué somos distintos? Como decía, ese material genético de 6.000 millones de bases además es único de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo sabemos que hay variaciones? Pues con el proyecto Genoma Humano se creó lo que llamamos un genoma de referencia, un genoma que es un genoma genérico, no es de nadie en particular, sino que es genérico. Y todos tenemos diferencias contra ese genoma genérico. Claro, lógicamente tenemos diferencias porque de los 7.000 millones de personas, si nuestro genoma es único, por supuesto se tiene que diferenciar, aunque sea en ese 0,1% que tenemos. Las variantes, por supuesto, no van a conferir siempre riesgo de padecer una enfermedad. Es más, la inmensa mayoría de las variantes son lo que llamamos variantes polimórficas. Están en más del 1% de la población y no nos confieren un riesgo de enfermedad, pero sí nos hacen diferentes a unos y a otros. Y no es lo mismo en qué región del mundo o de qué región del mundo vengan nuestros ancestros. Ahí las diferencias en el ADN dentro de cada uno de ellos van a ser menores. Meto aquí una cuña. Desgraciadamente, la mayoría de las variaciones del genoma que conocemos están estudiadas en poblaciones occidentales, del norte de Europa y del norte de América. Nos queda mucho todavía por conocer de las variantes que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, lo cual sería muy interesante para poder estratificar riesgos de enfermedades en esas poblaciones. Luego daré algún ejemplo. ¿De dónde surge esta variación genética? Surge de la evolución. Aquí, bueno, pues hay teorías deterministas, pero sabemos que la mayoría de las veces que hay una variación en el genoma, esa variación ocurre al azar. Al formar los espermatozoides o los ovocitos, tenemos que copiar el material genético para transmitírselo a nuestros descendientes. Como hay que copiar 6.000 millones de bases, lógicamente podemos hacer una malcopia. Y esa malcopia, que en la inmensa mayoría de las ocasiones no representa una enfermedad, sí da una característica o puede dar una característica distinta a nuestro descendiente. Y esas son las variaciones que detectamos o que hemos detectado que ha habido a lo largo de toda la evolución. Luego la evolución se explica por ese juego al hacer la copia de nuestro material genético. Tenemos regiones que son o que consideramos más importantes en principio para que funcione correctamente el organismo, las regiones que llamamos codificantes. En las regiones no codificantes se permite más variación. Las codificantes son más estrictas, son como tiene que funcionar correctamente nuestro órgano. En aquellas que las acompañan podemos tener más variación y nos sirve para diferenciar a unas personas con otras, ¿no? Como digo, una persona puede presentar millones de variantes frente a ese genoma y, por supuesto, no tener ninguna enfermedad ni riesgo de enfermedad, pero otras que sí. Y en eso es en lo que se basa la medicina genómica. Detectar esas variantes que causan o dan potencialmente el riesgo de padecer una enfermedad. Vamos a ver este cuadro, este mapa mundi que es curioso. Es un mapa mundi sobre la persistencia de la capacidad de digerir la leche, de tener una enzima que se llama la lactasa, de poder transcribir una enzima que se llama la lactasa. Originariamente las poblaciones humanas a partir de los 5 años ya no digerían la leche, ya no se expresaba el gen de la lactasa y por tanto cuando tomaban leche no tenían esa capacidad de digerir la leche. Eso ha ido evolucionando en diversas poblaciones. Hay que tener en cuenta
que para el hombre primitivo la capacidad de digerir la leche, el tener otra fuente alternativa de alimento, era una ventaja. Y vemos que hay regiones en las cuales hay un tanto por ciento mayor, como por ejemplo estamos viendo aquí en el norte de Europa, de personas que pueden digerir la leche. Tener en cuenta, por ejemplo, en una glaciación, la capacidad de digerir la leche, de utilizar la leche como alimento, hacía que esas personas sobreviviesen. Si eran capaces de sobrevivir frente a otras, podían transmitir ese rasgo a sus descendientes. Por el contrario, en regiones que suponemos, como puede ser en África, ricas en frutos, con otras fuentes de alimento, que no necesitasen la leche, que tuviesen climas más benévolos, pues en esas regiones no era tan crítico y por tanto no hay, al final hemos visto que no hay un tanto por ciento de población que tenga ese rasgo genético. Como digo, esta es como empezaría la evolución, sería una selección positiva en aquellas regiones en las cuales había poco alimento, tenían un problema para el acceso a diferentes alimentos, hubo, por casualidad, una alteración en un gen que permitió que se produjese lactasa después de los 5 años. Como digo, esta persona, o este grupo, esta persona, originalmente fue una, y fue un proceso que se realizó al azar, esa persona vivió más, tuvo más hijos y, por tanto, en siguientes generaciones estaba sobre representados sus descendientes sobre los que murieron sin poder tener hijos, porque no alcanzaron, por esos problemas alimenticios, no alcanzaron la edad adulta. Y así durante muchas generaciones es, sobre todo cuando hay una presión en el ambiente, cuando esa selección positiva, esa ventaja que nos da la suerte de tener un padre o un antepasado que haya tenido esa alteración genética, nos da una ventaja evolutiva. Y eso lo vamos a ver en siguientes poblaciones, ¿no? Por tanto, recordemos que el gen, cualquiera de ellos, el gen de la lactasa, va a expresar un ARN que va a tener la información para formar una proteína. La inmensa mayoría de las ocasiones, cuando hay variaciones en gen A y en gen B, no van a tener un efecto sobre la función biológica de esa proteína y, por tanto, van a funcionar correctamente. Pues en este caso estamos viendo un gen que codifica una proteína para la contracción nerviosa, para la contracción muscular, y otra que una proteína eritrocitaria. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay alguna alteración, como se ve aquí, una variante en el exón 2, esa variante, en un exón cualquiera de ese gen, esa variante sí puede alterar a la función de la proteína, y al alterar la función de la proteína hace que se pueda producir o que se produzca una enfermedad. Esto es lo que vemos en la medicina genómica. Luego tenemos variantes que no tienen una implicación con la enfermedad, otras variantes que nos dan una ventaja evolutiva, como la persistencia de la lactasa, y otras variantes pues, que no van a alterar nada y que simplemente nos hacen diferenciarnos unos de otros, ¿no? Como vemos, en los genes normal, si la proteína es normal, pues no vemos que sea una variante patogénica. Si altera la función de la proteína, es lo que llamamos una proteína mutada o una variante patogénica. Bueno, voy a poner otro mapa mundi también que es muy curioso, que es el número, el número de recién nacidos que nacen con anemia falciforme. La anemia falciforme es debida a una variante que se produce en la hemoglobina y produce lo que llamamos la hemoglobina S. Esa hemoglobina S tiene menos capacidad de fijar el oxígeno en los hematíes y hace que esos hematíes se vuelvan viejos enseguida y adquieren estas formas que las llamamos falciforme, como en forma de hoz, ¿no? Si nosotros vemos la representación, pues vemos que hay poblaciones en las cuales, como puede ser África subsahariana, de que nacen muchos niños con anemia falciforme. O por ejemplo también lo vemos en la India, o en Brasil, o en Estados Unidos. En cambio, en las poblaciones más del norte hay menos anemia falciforme, hay menos niños que nacen con esta enfermedad que en el resto del mundo. Bueno, se relaciona, y lo sabemos desde hace muchos años, con el hábitat del Plasmodium falciforum, del causante, el Plasmodium causante de la malaria y el paludismo. En aquellas zonas donde es endémico hay más niños que nacen con anemia falciforme.
Bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, pues porque en nuestros genes hay una variante. Los niños que tienen la enfermedad heredan la variante del padre y de la madre, pero tanto el padre y la madre son sanos, no van a tener la enfermedad. Pero en cambio, si superponemos los dos mapas, vemos que es más frecuente en aquellas zonas donde hay mayor incidencia de paludismo o de malaria. Es por lo que se supo que el ser portador de este rasgo, de esta variante genética, no te confería la enfermedad, te confería el riesgo de tener un hijo afecto, pero sí confería una resistencia a la malaria. Si resistían a la malaria, vivían más tiempo, tenían más hijos con la misma evolución positiva que hemos explicado antes en el caso de la lactasa. ¿Por qué es eso? Bueno, pues porque cuando el Plasmodium falciparum infecta a uno de estos eritrocitos que van a tener esta forma de hoz, es fácilmente reconocido por un macrófago y lo retira de la circulación. En cambio, cuando infecta a un eritrocito normal, ahí va a sufrir el ciclo de replicación del Plasmodium y al final va a continuar la infección produciendo muchos más plasmodios, ¿no? Lo mismo ha pasado, y es algo que se ha conocido hace poco tiempo, con la peste bubónica, con la enfermedad causada por la Yersinia pestis. La Yersinia pestis también se ha visto lo mismo, hay una enfermedad, igual, la fiebre mediterránea familiar, que solamente, o en la mayoría de las ocasiones, solamente causa enfermedad cuando se vea tanto del padre como de la madre, y es un gen que directamente va a formar una proteína que se llama pirina, que esta pirina actúa en el proceso inflamatorio. De tal manera que cuando en un individuo normal, sin esa variante genética, infecta la peste, pues va a impedir que el mecanismo inflamatorio de defensa se vaya a producir. En cambio, aquellos portadores de esta variante, de la fiebre mediterránea familiar, ahí no va a poder actuar la proteína de la Yersinia pestis y por tanto van a estar inmunes de esa enfermedad. Y lo mismo, si vemos un mapa de cómo viajó y en los círculos son donde es más frecuente la fiebre mediterránea familiar, también vemos que es más frecuente en los sitios donde era más frecuente la peste y tenemos incluso modelos cómo fueron viajando a distintas zonas de tanto América, desde Oriente Medio, que es donde más casos hay, hasta incluso el lejano oeste, hasta Japón, detectando incluso de dónde vienen estas variantes determinadas de Oriente Medio. Lo determinan mediante haplotipos. Luego, es un mecanismo similar. Luego, la relación entre nuestro genoma y las infecciones las conocemos desde hace mucho tiempo. Sabemos desde hace mucho tiempo que ciertas variantes genéticas nos hacen más susceptibles o al revés, nos hacen resistentes, que es lo que más conocemos, a ciertas infecciones, ¿no? También se conoció en la época de que más infección por HIV había, que el HIV utilizaba un receptor en nuestras células para poder entrar el virus dentro de la célula. Y había un tanto por ciento muy pequeño de la población que tenía una variante de este gen, del CCR5, que daba la información para formar este receptor, que al tener esta variante impedían que el virus entrase en las células y por tanto eran inmunes para el virus del SIDA. Y aunque estuviesen en contacto con él, con el HIV mucho, no terminaban de infectarse. Bueno, pues aunque luego hablará más la doctora sobre esto, algo similar estamos viendo con la COVID-19. La COVID-19 también utiliza un receptor, que es un receptor de la enzima convertidora de angiotensina, para entrar en nuestras células y poder dividirse y finalmente crear más virus que infecten muchas más células, ¿no? El ciclo de replicación del virus dentro de nuestras células, que es lo que necesita. Pero lo primero que necesita es entrar, ¿no? Bueno, pues ya se han visto y hay publicaciones, la última tan reciente como de principios de este mes, sobre todo en población italiana, que es, como saben, Italia y España han sido los países de Europa más afectados, que ya se está relacionando ciertas variaciones en este gen del receptor de la enzima de convertidora de angiotensina
con mayor o menor severidad de la infección por la COVID-19. Luego podremos hacer también un mapa de cómo va afectando, dependiendo de la frecuencia de estas variantes en diversas regiones del mundo, cómo va afectando más o menos esa entrada del virus a la severidad de la enfermedad. Hay otra cosa también, hay que tener en cuenta que este gen es un gen localizado en el cromosoma X, luego los hombres solo tenemos una copia de este gen, mientras que las mujeres tienen 2 copias, lo cual nos haría a los hombres más susceptibles si se ve que la severidad de la COVID-19 es más severa, en principio, en varones que en mujeres. Y aunque ya digo que ya se irá, todos estos datos ya se irán comprobando y se irán comprobando con más frecuentemente, quiero traer solamente por el mismo tema de los estudios genómicos a nivel mundial, esta publicación de junio del 17, en el cual hacen un estudio sobre todo el genoma, sobre todo las regiones genómicas, ciertas partes, para ver si había más frecuencia de casos severos en alguna. Y se ve que hay una región, el cromosoma 3, que incluye estos genes, que está sobrerepresentada, un haplotipo determinado está sobrerepresentado en las personas que han tenido más complicación con la COVID-19. A mí, como en esta conferencia íbamos sobre todo por el tema de la distribución geográfica, hay un artículo que me ha interesado muchísimo de un clásico genetista, paleontólogo genetista, que es Paavo, que recordó que esta región del cromosoma 3 él ya la había estudiado y la había estudiado en los neandertales. Y vemos aquí la distribución de ese haplotipo sobre poblaciones neandertales. Y fijaros que es curioso las regiones en las cuales hay más representación de ese haplotipo. Son regiones, como sabéis, los neandertales venían más del norte de Europa, era donde más se han estudiado. La sobrerepresentación, hasta el 20% de esos genes neandertales lo tienen las poblaciones del norte de Europa, y fijarse curioso, en Italia. En Italia, comparación, que tiene también bastante, con España. Y en cambio está menos representado tanto en América Latina como en África, ¿no? Y bueno, también parece ser, y al principio de la COVID, recordar que se dijo que la severidad, la mortalidad de la infección no era tan alta o era más baja, se decía que era un 2 o un 4%, cuando esa COVID se traspasó a Italia y a España, la severidad de la infección, los ratios de mortalidad llegaban hasta el 20%. Bueno, pues son solamente unas pinceladas de la relación que ha habido clásicamente entre el genoma, entre las variaciones genéticas y las infecciones. Al fin y al cabo, todas las enfermedades al final son una combinación entre la predisposición de un individuo y factores ambientales que hacen que esa enfermedad aparezca, ¿no? Por eso es por lo que decimos que la genómica afecta a todas las ramas de la medicina. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis, por sus grandes aportes. Continuamos con la doctora Ana Isabel Sánchez, quien preparó junto con la doctora Paula Margarita Hurtado la presentación sobre abordaje de COVID-19 desde la genética y las oportunidades para el futuro. Bueno, muchas gracias Marcela, y muy interesante también la conferencia de Luis, me abrió un poco de camino. El siguiente tema justamente vamos a hablar sobre qué posibilidades tenemos en genética para el abordaje de coronavirus y de toda esta situación actual que estamos viviendo justamente con coronavirus. Y específicamente también vamos a tocar en una pincelada como la idea de qué oportunidades puede traer la genética justamente para el manejo o como pronóstico en la infección por coronavirus. El público pues en general es heterogéneo, el que nos escucha. Hay personal de salud, hay gente completamente pues informada en genética y en genómica. Entonces tratamos de hacer la conferencia de tal manera pues que fuera entendible para todo tipo de público. Vamos a tener un contenido general. Vamos a hablar primero, antes que nada, de unos conceptos generales. Posteriormente vamos a tratar temas específicos del virus y temas específicos del huésped. En este caso vamos a hablar del huésped, que es el humano.
Y teniendo en cuenta esas dos características, tanto del virus como características del huésped, nos vamos a poder encaminar a tratar de responder algunos interrogantes en cuanto a posibles determinantes de la infección o progresión de la enfermedad, dependiendo pues de ciertas características que encontremos tanto en el virus como en el hospedero. Y posteriormente vamos a hablar de lo que son pues perspectivas a futuro en cuanto a qué podemos hacer desde la genética. Nos toca devolvernos al colegio y a los conceptos generales de biología, aunque ya sé que Luis me abrió un poquito aquí de camino con esto, pero siempre nos toca hablar antes de cualquier cosa de lo que es el dogma central de la biología molecular. En el dogma central de la biología molecular siempre tenemos que nuestra información genética, ese DNA, debe cumplir un proceso de replicación. Ay, no sé si alcanzan a ver ahí el lápiz. Espero que sí, que se alcance a ver el cursor. Entonces tenemos un proceso de replicación. Posteriormente, esa información genética debe cumplir un proceso de transcripción y convertirse en RNA para posteriormente generar una proteína mediante un proceso de traducción. Básicamente esa proteína es lo que me va a generar o lo que va a permitir que la célula cumpla sus funciones. Los procesos de replicación del DNA y de transcripción se suceden en el núcleo, como se ve justamente ahí en la imagen, y el proceso ya de traducción se ve justamente o se produce justamente en lo que es el citoplasma celular. Tenemos que hablar también de unos conceptos generales y es cómo interactúan los organismos entre ellos. Debe haber una interacción biológica entre organismo y organismo. Y aquí es cuando también nos devolvemos al colegio y hablamos de tres conceptos grandes, bueno, cuatro conceptos grandes en relación a la interacción biológica entre organismos. Lo primero que tenemos es una relación de simbiosis. Esa relación de simbiosis básicamente va a estar dada por una relación que es obligatoria, en la que todos o algunos de los organismos que interactúan van a salir beneficiados. El otro que tenemos es un concepto de mutualismo. ¿Eso qué quiere decir? Que allí hay interacción entre individuos, hay interacción entre individuos de diferentes especies, y en general en el mutualismo ambas especies se benefician de esa interacción. Y la última interacción biológica entre organismos es justamente el parasitismo. Y el parasitismo es esa relación entre individuos, se da, pero aquí lo que sucede es que hay una especie que se beneficia y definitivamente la otra se ve perjudicada. Entonces, con la infección pues, con coronavirus nos hemos dado cuenta que tira sobre todo a lo que es la relación o la interacción biológica de parásito, de parasitismo. Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta y que hay que tocar para poder como entender pues, cuál es ese proceso de infección viral y esa capacidad de infección viral en el hospedero, en este caso el humano, es un concepto en biología, que es el de la eficacia biológica reproductiva relativa, un concepto en inglés que se entiende por la palabra fitness. Básicamente esa eficacia biológica reproductiva relativa hace referencia a la capacidad que tiene cierta clase de organismo con respecto a otras de poder perpetuarse de generación en generación. Es lo que hace al virus poder quedarse en un huésped determinado y poder seguir como utilizando esa maquinaria celular pues, del hospedero y poder perpetuarse a través del tiempo. Para todos los virus, hay un proceso básico de cómo entra ese virus a la célula y cómo se produce esa interacción. Y ese proceso básico de cómo entra el virus a la célula es, lo primero es que debe unirse a unos receptores dentro de la célula, al exterior de la célula hospedera. Esa unión de los receptores de la célula hospedera al virus va a permitir una entrada. Esa entrada del virus dentro de la célula, el citoplasma de la célula. El siguiente paso aquí es que el virus como que se quita la capita que tiene externamente. Posteriormente, ese virus ya con su material genético adentro es capaz de replicarse, utilizar la maquinaria celular, replicarse, ensamblar, hacer justamente las proteínas, ensamblarlas y posteriormente pues liberar los viriones. Ese es un proceso general de lo que es la infección por virus dentro de la célula humana. Específicamente para el coronavirus en el SARS-CoV-2, lo que tenemos es que este virus hace parte pues, de la clasificación de los virus de tipo 4, es un virus que es de RNA mensajero, es decir, su información genética es RNA mensajero de una única cadena, es decir, monocatenario y es de cadena positiva.
Los coronavirus, la familia Coronaviridae, hace parte justamente de estos virus que tienen RNA mensajero monocatenario positivo. Otros virus que también hacen parte de esta clasificación tipo 4 de RNA mensajero monocatenario son los flavivírides, la familia de los flavivírides. Está, por ejemplo, el Zika, el chikungunya, los picornavírides, por ejemplo, el polio, también el virus de la rubiola. Entendiendo esto, entonces tenemos ya lo que es nuestro famoso coronavirus. Entonces, el coronavirus es un patógeno que tiene una estructura y tiene unos elementos dentro de su estructura que son muy claros y que hemos podido conocer y reconocer. Entonces, lo primero es que va a tener nucleocápside, va a tener una membrana que recubre, va a tener su información genética en forma pues, de RNA de única cadena y va a tener una proteína que es la que ha tenido como mayor acogida y en la que realmente se ha investigado bastante, que es la proteína Spike. Esta proteína Spike, ¿por qué es tan importante? Básicamente porque es la que permite o es la que tiene el dominio de unión al receptor de la célula hospedera, es decir, es la que permite la unión del coronavirus, del SARS-CoV-2, a la célula del humano mediante el receptor de la célula del humano, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. A nivel mundial se han hecho diferentes estudios pues, desde que se inició la pandemia, no solamente en China, sino a nivel mundial, y hemos logrado poder secuenciar ese genoma del virus. Los estudios han mostrado pues, que cada región del genoma de ese virus se corresponde con cada una de esas proteínas o con cada una de esas estructuras por las que se compone el virus, el coronavirus. En general, el genoma del coronavirus del SARS-CoV-2 tiene aproximadamente unos 29.000 nucleótidos y justamente una parte importante es la parte del genoma que se relaciona pues, con esta proteína Spike. Entonces, estos estudios de biología que han tenido pues bastante acogida los estudios justamente en genoma de biología molecular, estudios de bioinformática y que hemos logrado hacer, hemos logrado secuenciar ese genoma de coronavirus del humano y adicionalmente se ha secuenciado previamente teniendo como la plantilla de genoma de otros coronavirus que han afectado o que están presentes tanto en el murciélago como en los pangolines. Entonces, los biólogos moleculares y los bioinformáticos lo que hacen es mirar de esas secuencias de genoma que están en el humano, cuáles son parecidas o cuáles son similares, o en general en biología hablamos de cuáles son los pedazos de ese genoma que están conservados entre especies. Entonces, lo que ven ahí en la gráfica justamente y lo que se subraya en verdecito y en amarillo, es justamente cómo logramos tener que ese coronavirus que infectó al humano tiene regiones conservadas con coronavirus que están presentes en pangolines y en murciélagos. Inclusive se ha llegado ya este es un estudio muy bonito que realmente habla pues como de dónde viene ese coronavirus en el humano, de cuál es el origen de ese coronavirus y justamente se ha llegado a la conclusión justamente por las regiones conservadas entre genomas que hay una similitud del coronavirus del pangolín con el SARS-CoV-2 del humano del 91%, y miren que la similitud del coronavirus que infecta al murciélago, que es el RATG3, con el SARS-CoV-2 del humano tiene una similitud del 90.55%. Entonces, en general hay un consenso ya filogenético que se ha logrado mediante toda esta parte de biología molecular, y es justamente que hay regiones conservadas. Y es posible que el origen del coronavirus venga directamente desde pangolín o desde murciélago. Este es otro estudio también de Nature, también muy bonito, que ellos también buscan justamente la proteína Spike, miran la composición genómica de esa proteína Spike y lo que se hace es mirar cuáles de esos nucleótidos o cuáles de esas pares de bases de la proteína, por las que se compone la proteína Spike en el SARS-CoV-2 del humano son iguales o se conservan dentro de los genomas de coronavirus pertenecientes a pangolín, a murciélago, e inclusive ahí también se puede ver en la gráfica que están justamente conservados, y es lo que se subraya en
en azulito. Esos estudios pues, de genoma y de conservación de pares de bases y de nucleótidos también se hacen mirando pues, otros tipos de coronavirus como el SARS-CoV de antes o como otros tipos de SARS-CoV de murciélagos anteriormente. Y allí justamente hay alguna conservación de algunas proteínas, pero si ustedes ven ahí en la gráfica, las proteínas del spike no se conservan entre el SARS-CoV-2 y, por ejemplo, el SARS-CoV del humano anterior. Estos estudios han sido muy importantes porque justamente han permitido pues, el análisis filogenético ya no solo de qué regiones del genoma se conservan entre especies, qué genomas del virus se conservan entre especies, sino ahorita qué genomas del virus están en poblaciones diferentes a nivel mundial. Y es ahí cuando hemos podido como lograr establecer las redes y los árboles filogenéticos del el SARS-CoV-2 infectando humanos, por ejemplo, en la China, si realmente fue el mismo SARS-CoV-2 que infectó humanos en España, en Italia y que posteriormente se ha trasladado aquí a América. Entonces, este estudio realmente es un estudio muy bonito que muestra como ese análisis de redes, ¿ya? Realmente todo, la bolita amarilla que se ve en la mitad, pues hace referencia justamente a ese primer coronavirus que apareció en el humano, seguramente por transferencia zoonótica, y cómo ese mismo genoma, pues a través de diferentes variaciones, pudo pues como llegar a establecerse en otras regiones geográficas. Inclusive aquí en Colombia el Instituto Nacional de Salud con MinSalud logró hacer un análisis filogenético del virus que se encontró aquí en Colombia. Esto se publicó más o menos a finales de marzo del 2020 y fue interesante porque justamente esa cepa de genoma de SARS-CoV-2 que tenemos aquí en Colombia o que llegó a Colombia era inclusive muy parecida a la encontrada en Chile para esa misma época y justamente venía desde China. Bueno, entonces teniendo en cuenta todo lo anterior y como las bases realmente de lo que es el genoma del virus, podemos ver ahora cómo entonces es esa interacción biológica entre el SARS-CoV-2 y el humano, en la célula hospedera. Entonces, ¿será que se trata de una relación de simbiosis, de parasitismo? Entonces, el estudio de ese genoma del virus nos ha permitido también conocer pues, esa interacción biológica entre ambos. Entonces, aquí tenemos lo que hace el coronavirus, que no es diferente a lo que ya les mostré que hacen los demás virus cuando infectan una célula. Específicamente, pues aquí el coronavirus lo que hace es que se une a su receptor, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, y por medio de ese receptor es capaz de entrar a la célula. Entonces, realmente aquí tenemos como una primera posibilidad para lograr como determinar si podría o no podría haber progresión de la infección o si podría haber como una severidad mayor de la infección. Entonces, y está justamente relacionada con la capacidad de ese virus de infectar la célula. Entonces, ya se empiezan a hacer estudios de receptor de angiotensina para saber si será que de pronto es que se necesita, es que la persona tenga más receptores de angiotensina y que por eso es que el virus entró más y de pronto por eso es que la persona ha entrado en falla respiratoria más severa. Entonces, más adelante miramos estos estudios que ya se vienen haciendo y realmente son bastante interesantes. Lo segundo es, bueno, cuando el virus ya está adentro y ya empieza pues su proceso de replicación y su proceso de traducción de las partículas virales, ¿cómo hace para evadir la respuesta inmune? ¿Será que dentro del hospedero, es decir, dentro del humano, hay diferencias o hay variabilidad que le permiten justamente hacer que una persona logre una mayor pues, actividad de su respuesta inmune contra el virus que otra? Entonces esa es otra de las preguntas y es otro punto pues, de estudio muy importante para la interacción entre coronavirus y célula humana hospedera. Lo otro es la capacidad de replicarse que tiene el virus. Entonces esa capacidad de replicarse que tiene el virus ya básicamente está dada no por las condiciones del hospedero como tal, sino por la capacidad del mismo virus para generar variabilidad dentro de su genoma que haga que justamente genere más afinidad por la replicación dentro de la célula del hospedero. Y el siguiente punto muy importante de la interacción es, bueno, ya salieron las partículas virales y es
¿Cómo se activa esa respuesta inmune? Entonces, aquí hace referencia o aquí hago referencia a que en general las células lo que hacen es que presentan los antígenos virales o presentan los epítopos a través de unas regiones del genoma que son los complejos mayores de histocompatibilidad. Entonces, ¿será que por aquí está la respuesta de interacción entre SARS-CoV-2 y el humano? Entre la capacidad pues, de activación de esa respuesta inmune de los complejos de histocompatibilidad. Entonces vamos a ver estas cosas y como los estudios que se han hecho pues, o que hemos venido haciendo, que se ha venido haciendo a nivel mundial. Y realmente pues eso es como para tratar de responder la pregunta que para todos es el dolor de cabeza y es qué realmente determina el riesgo de progresión, ¿cierto? O a una forma muy severa de la infección, o qué hace que unas personas sean asintomáticas y qué hace que otras realmente generen síntomas y adicionalmente aparte de que generen síntomas, progresen severamente y hayan falla respiratoria e inclusive lleven a la muerte. Entonces, por una parte tenemos toda la diversidad mutacional del genoma viral, que fue básicamente lo que hablamos cuando hablamos pues de la parte del genoma específicamente de ese virus. Y lo otro que tenemos es la parte de la variabilidad de nuestro genoma en el humano, que ya Luis también me ayudó un poquito ahí con ese tema de variabilidad en el genoma de nosotros. Entonces, lo primero es, vamos a hablar de la diversidad mutacional del genoma viral, que podría justamente, pues, podría determinar cómo es el riesgo de progresión a enfermedad severa. Y es que justamente el genoma del SARS-CoV-2 sí muta, y eso se ha visto. Como les decía antes, ese genoma del SARS-CoV-2 tiene aproximadamente unos 29.000 nucleótidos y realmente sí tiene una tasa de mutación y esa tasa de mutación es realmente muy similar a la de los otros coronavirus. Se cree que la tasa es más o menos de una sustitución por cada 1.000 nucleótidos por sitio por año. ¿Qué sucede con esas mutaciones o qué significa la palabra mutación dentro del genoma del SARS-CoV-2? Ese virus muta y tiene varias opciones. Una es que genere una mutación que sea tan mala y tan deleteria que se extinga. Pues básicamente eso no le conviene al virus porque a él no le conviene mutar para eliminarse a sí mismo. Pero lo que sí hace es generar mutaciones o tener una tasa de mutaciones que lo que hace es que le permite cambiar o modificar esa capacidad de replicación para más. O inclusive es capaz de poder evadir esa respuesta inmune del huésped mediante mutaciones dentro de su genoma, ya que justamente mutaciones dentro de la proteína Spike hacen que de pronto sea más afín con el receptor de la enzima angiotensina, del receptor de la enzima de angiotensina. Y aquí entonces el virus entra a jugar como con varios puntos y es con su tasa de letalidad y con su capacidad biológica para perpetuarse. Entonces, algo muy interesante y que realmente se ha visto con el SARS-CoV-2 es que al virus le interesa básicamente seguir dentro de las células hospedera y poderse replicar. Y hay como una característica que es bastante curiosa y es que en general los virus que tienen mayor letalidad son los virus que realmente tienen un fitness o una capacidad como de perdurar. ¿Se acuerdan pues como del concepto de fitness o de capacidad pues de perpetuarse? Entonces, aquí hay una relación inversamente proporcional entre lo que es la tasa de letalidad del coronavirus o de los virus en general y su capacidad para perpetuarse. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que a mayor letalidad del virus, su capacidad de perpetuarse es menor. Realmente eso no le conviene al virus, porque entonces quiere decir que eventualmente pues desaparecerá. Lo que le conviene al virus realmente es tener unas tasas de letalidad que sean relativamente pequeñas, pero que pueda perpetuarse, es decir, que su fitness aumente. Eso es supremamente interesante y pues hay estudios ya que avalan eso. Lo siguiente es la variabilidad en el genoma humano. Tenemos pues estos polimorfismos que son los que nos hacen diferentes, estos cambios de nucleótidos dentro del genoma humano que nos hacen diferentes y nos dan las diferencias entre humanos y otros. Entonces, ¿será que justamente esa variabilidad y esos polimorfismos encontrados en nuestro genoma, ya no en el genoma del virus, sino en nuestro genoma, son los que hacen que, por ejemplo, una persona no solamente genere neumonía, sino que genere la reacción sistémica o genere síntomas, pues más, valga la redundancia,
síntomas pues a nivel de todo el cuerpo, o justamente también será que esa variabilidad en el genoma humano, en las regiones genómicas que codifican o que se asocian con la respuesta inmune, será que allí existe como la respuesta para tratar de determinar qué nos hace más propensos a generar una infección respiratoria grave y la muerte, o a generar una infección severa y posteriormente la muerte. Entonces hay estudios ya justamente con receptor de angiotensina, con genes que codifican pues elementos de la respuesta inmune, con linfocitos T, con el complejo mayor de histocompatibilidad que les comentaba antes. Este es un estudio muy bonito, es un estudio in silico realmente, pero aquí lo que se miraba es si realmente los polimorfismos o esa variabilidad dentro del gen del receptor de la angiotensina podía jugar un papel importante en la progresión de la enfermedad por coronavirus. Realmente pues esto quedó pues se necesitan más estudios, pero o sea, la conclusión general del estudio es que se sugiere que polimorfismos genéticos justamente en este gen del receptor de la angiotensina podrían contribuir a que la falla pulmonar y que la injuria sistémica sea muchísimo mayor. Y no solamente, y no realmente por el número de receptores de angiotensina que se expresen en la célula por el polimorfismo, sino más bien porque pueden existir proteínas como reguladores como la furina que podrían hacer como pues que esta interacción entre el SARS-CoV-2 y el receptor sea muchísimo mayor, que la afinidad sea muchísimo mayor. Otro estudio también importante, este es el estudio que fue in silico, y se hizo también, se miró justamente el antígeno mayor de compatibilidad. Ese antígeno mayor de compatibilidad se miró que ciertos haplotipos generaban o parecían generarle a la célula una mayor como predisposición para infección severa, mientras que había otros como el HLA 1503 que pretendían como darle justamente a la célula como cierta inmunidad cruzada, dependiendo pues del haplotipo expresado. Esto en general pues se necesitan estudios clínicos en esto. Esto fue un estudio in silico, pero creo que pues es bastante interesante como para tenerlo en cuenta. Este pues que ya nos los mostró, este estudio que también es muy bonito, que salió en el New England hace poco, es un estudio que realmente es muy bonito. Fue un estudio de GWAS, fue un Genomic Wide Association Study, y aquí lo que se miró es, aquí lo que se ve es un Manhattan plot, y lo que se buscó fue básicamente un estudio de casos y controles. Se usaron más de 8.000 SNPs, cada puntico que ustedes ven hace referencia a un SNP, y lo que se mira es su asociación con diferentes partes pues, del genoma humano. Y se encontró algo muy interesante que fue con el grupo ABO, y adicionalmente se encontró también que podría existir alteración o podría existir asociación con, por ejemplo, este gen que es el SC6A20, que es un gen que está presente justamente en una proteína que regula o puede regular la acción del gen del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. O los genes, por ejemplo, el CXCR6 y el CCR9, que son genes que están involucrados en la respuesta inmune de linfocitos TCD8. Entonces, realmente son hallazgos interesantes en estudios de GWAS. Otra cosa que vale la pena mencionar y es, bueno, ya tenemos como las características del virus, las características del genoma del virus, tenemos también las características de la variabilidad del genoma humano que pudieran pues a futuro llegar a predecir, ¿cierto?, qué tan severa puede ser la infección. Pero hay algo muy importante y es, bueno, si la persona está enferma, ¿cierto?, se contagió con SARS-CoV-2, está con COVID-19, pues cuál es la posibilidad justamente que esos medicamentos no les sirvan, o los medicamentos que se están ahorita estudiando en ensayos clínicos para el SARS-CoV-2 que no les sirvan a ese paciente. Y aquí entra a jugar un concepto importante, y es el concepto de farmacogenética. Y en la farmacogenética lo que hace es mirar la variabilidad genética del humano y mirar justamente mirar esa variabilidad para poder llegar como a encontrar un medicamento correcto con dosis correcta dependiendo de la variabilidad genética que se encuentra. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Los medicamentos se metabolizan generalmente en hígado por ciertas proteínas. Algunas veces
esos genes que codifican para esas proteínas metabolizadoras de medicamentos en el hígado tienen diferencias, hay polimorfismos. Entonces, esos polimorfismos también podrían llegar a darnos luces de a qué paciente le sirve un medicamento y a qué paciente realmente no le sirve tal medicamento, o qué paciente definitivamente no debería recibir X medicamento. Entonces, farmacogenética también considero pues que es un campo que debería explorarse en infección pues por coronavirus. Con farmacogenética, pues hay un consorcio internacional de implementación pues de justamente farmacogenética. Eso no es algo nuevo, se viene dando pues casi desde el 2011, que inclusive ya para anticoagulantes, para algunos antirretrovirales se necesitan estudios genéticos de farmacogenética para saber si realmente ese medicamento va a servir o no en el paciente. Entonces, ahorita con la pandemia, con la aparición pues de coronavirus a finales de 2019 y 2020, pues los estudios de farmacogenética podrían servir a futuro justamente para el uso de otros medicamentos, de otros antivirales para el manejo de coronavirus, el uso inclusive de dexametasona, el uso de anticoagulantes. Entonces realmente es un campo bonito para explorar. En general, entonces, ¿qué podemos esperar a futuro? Esto es algo pues que pues todavía estamos como caminándolo y en pañales a nivel mundial, pero pues, ¿qué tal explorar la posibilidad de hacer paneles genéticos justamente para evaluar riesgos, susceptibilidades genéticas en los individuos? Es decir, valorar justamente esas variabilidades en el gen de receptor de angiotensina o en el complejo mayor de histocompatibilidad, genes realmente de susceptibilidad, ¿cierto? Valorarlos para saber si puede o no existir un incremento en el riesgo de enfermedad severa, de falla respiratoria, inclusive de muerte. Otra cosa que se puede hacer a futuro es, bueno, y si realmente confirmar el diagnóstico de SARS-CoV-2 en sangre solamente haciendo una prueba genómica de secuenciación del genoma viral, eso también podría hacerse. Hay mecanismos y hay métodos de secuenciación que permiten secuenciar rápidamente genoma viral y genoma pues, en general. Entonces, test rápidos que usen justamente secuenciación de genoma viral puede ser realmente algo muy positivo. Y lo otro pues es que con toda esta parte de la respuesta inmune y de la variabilidad de la respuesta inmune en humanos, pues la parte pues, de creación de vacunas, de inmunidad de rebaño, si generaremos o no, todas son preguntas, pero si generaremos o no generaremos pues inmunidad frente al SARS-CoV-2. Realmente yo lo que quería mostrar aquí en la charla es el papel que juega la biología molecular en toda esta pandemia, desde diagnóstico hasta básicamente tratamiento. Tratamiento por lo que posiblemente a futuro podríamos mirar paneles de farmacogenética para saber si ciertos medicamentos o no pueden funcionar, y que realmente pues la compresión profunda de esos procesos involucrados en el ciclo de vida viral y la relación pues con el hospedero, con la célula humana, es lo que a futuro y pues ahora está permitiendo desarrollar terapéuticas, nuevas terapéuticas, y pues la idea es justamente generar un pronóstico de la enfermedad desde inclusive antes de la infección. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana, por su presentación, muy interesante, definitivamente aclara muchas dudas que teníamos al respecto, pero también deja muchos interrogantes respecto al futuro y a cómo vamos a seguir adelante enfrentando esa pandemia por SARS-CoV-2. A continuación, le damos paso al doctor Héctor Raúl Echavarría, quien nos va a hablar de las aplicaciones de la genómica en medicina. Va a ser muy interesante la visión del doctor, ya que, como les decía, es un apasionado por la genómica, por la genética sin ser genetista, y vamos a escucharlo. Bienvenido, doctor. Buen día a todos. Vamos a hacer una mirada global sobre el desarrollo de la medicina genómica. No me avanza. Muy bien. Esta frase resume lo que hoy creen los gobiernos y los investigadores del mundo sobre medicina genómica.
Esta es la misma definición que Marcela ya nos presentó y que es sencilla pero clara. La medicina genómica se inicia realmente en forma importante con el proyecto Genoma Humano, que inicia en el 1990 y termina en su versión final en el 2003. Este es el punto de partida porque impulsó la investigación y generó el conocimiento necesario para los estudios posteriores. De hecho, este caballero, que se llama Francis Collins, que fue el director del proyecto Genoma Humano a partir de 1993, un año antes de presentar la versión definitiva del proyecto Genoma Humano, publica este artículo donde permite prever lo que va a ser el impacto o su impacto sobre el desarrollo de las aplicaciones clínicas de la genómica. Podemos decir que las investigaciones de la última mitad del siglo XX y el proyecto Genoma Humano crearon todas las circunstancias para que iniciara la medicina genómica, pero eran necesarias dos condiciones adicionales para su integración a la rutina clínica. Uno, fundamental, el descenso en los costos. Y otro, no menos importante, es la aparición de equipos para analizar, secuenciar, es la expresión, para secuenciar el genoma, secuenciadores avanzados. Esta gráfica permite mirar muy bien el descenso de los costos. La gráfica blanca mira el descenso de los costos de la computación y la gráfica verde mira cómo el descenso en los costos de la secuenciación es mayor que el descenso en los costos de la computación. Si miramos el costo de un genoma completo en el 2019, es de $1.000, cuando el costo del proyecto Genoma Humano, que se demoró 13 años, era de cerca de 3 billones de dólares. Estas máquinas es un gran laboratorio con equipos de secuenciación de siguiente generación. Estas máquinas que permitieron reducir los costos y estudiar un genoma completo en 24 horas y llegar a $1.000 de costo, aparecen para la investigación en el año 2005 y se autorizan para el uso clínico rutinario a partir del año 2013. Sin embargo, el descenso de los costos no para. BGI es un gigante chino de los estudios genómicos y anunció este año un descenso aún mayor en los costos de secuenciación, prometiendo la asombrosa cifra de $100 por genoma completo. Pero ¿cómo comenzar a implementar la medicina genómica? Precisamente en el año 2013, cuando aparece el primer secuenciador aprobado para uso clínico. En este artículo, 24 de las universidades más importantes de los Estados Unidos, liderados por el Instituto Nacional de Salud, en cabeza de Terry Magnolio, que aún es la directora de la División de Medicina Genómica del Instituto, escriben un documento sobre la implementación de la medicina genómica, donde incluyen los proyectos en desarrollo en ese momento, las barreras para su implementación en los hospitales y las posibles soluciones para derribar esas barreras. La pregunta del momento era, ¿quién debe hacer medicina genómica? Inicialmente había puesto, ¿quién puede hacer medicina genómica? Pero es que hoy no es una posibilidad, es una obligación hacer medicina genómica. ¿Solo los genetistas? ¿También pueden hacer medicina genómica los clínicos? ¿Sería posible que otros profesionales de la salud, bacteriólogos, enfermeras entrenadas, pudieran hacerla? ¿Puede haber profesionales distintos a las de la salud
biólogos moleculares, químicos, incluso expertos en computadores pueden participar en medicina genómica. Miremos qué dice al respecto el primer mundo, Estados Unidos y Gran Bretaña, que pueden ser los grandes líderes en el desarrollo de la genómica. En el 2016, en este artículo, 32 grupos de genética y biología molecular de universidades muy reconocidas de los Estados Unidos y Canadá, después de varias reuniones de trabajo, elaboran una serie de recomendaciones aquí consignadas para permitir integrar la medicina genómica a la práctica clínica. Entre estas universidades están Baylor, está Johns Hopkins, está Stanford, está Harvard, la Universidad de Chicago, etcétera, y la lidera el Instituto Nacional de Salud, la organización de investigación en salud más importante del planeta. Este grupo reconoce que la alta demanda de servicios genómicos que aparecerán en las clínicas en el futuro y el número limitado de médicos entrenados en genética recomiendan que los clínicos deben ordenar estudios de genómica siempre y cuando estén capacitados, hayan sido entrenados para realizar una evaluación clínica genética básica, para escoger el estudio genético adecuado, para proveer consejo genético apropiado e interpretar los resultados y dar consejo genético post-test. Miremos qué pasó o qué pasa en Inglaterra. El 1 de octubre del 2018, el Servicio Nacional de Salud de ese país, que cubre la medicina de todos sus habitantes, pone en servicio el Genomic Medicine Service para llevar la medicina genómica al cuidado rutinario de los pacientes y con el fin de tener una guía que permita la implementación, contrata a este caballero, Eric Topol, un muy reconocido líder en la conceptualización y en la aplicación de los factores del cambio en la práctica médica, que son la medicina genómica y las tecnologías de la información y los sistemas. El documento es publicado en febrero del año pasado y está fácilmente ubicable en Internet. Respecto a quién debe practicar medicina, el documento dice: el desarrollo de la genómica en el Sistema Nacional de Salud tendrá un impacto grande en el personal clínico. El ritmo del cambio puede diferir entre las especialidades, pero finalmente la genómica impactará en la práctica de la mayoría, si no de todos los profesionales de la salud. Mientras que algunos aspectos de la atención, como las enfermedades genéticas raras, permanecerán dentro del área de los colegas especializados, entiéndase genetistas, muchos aspectos de la genómica, incluyendo la predicción del riesgo para enfermedades comunes y la farmacogenómica, que fue mencionada por Ana Isabel, se convertirán en asuntos usuales y su aplicación estará embebida dentro de la rutina. El documento hace las siguientes recomendaciones. Todos los profesionales de salud deben recibir entrenamiento básico en genómica para ayudarles a entender las bases, los beneficios y las consideraciones éticas asociados con la genómica. Debe estar disponible para los profesionales de la salud entrenamiento permanente con énfasis en apoyo continuo en esta área de cambio muy rápido, incluyendo acceso digital inmediato para actualizaciones e información de recursos genómicos en línea. Finalmente, debe establecerse para los profesionales de la salud entrenamiento genómico acreditado en especialidades clínicas claves para incorporar las pruebas y el consejo genómico en su práctica. Lo que estamos viendo es que participan de forma variable dependiendo de las condiciones de cada hospital, genetistas, profesionales de la salud, y ahí se incluyen médicos, enfermeras entrenados, consejeros genéticos, que son usualmente enfermeras o médicos
que han hecho un entrenamiento de consejería genética en un área específica. Bacteriólogas, biólogos moleculares, químicos, bioinformáticos, especialistas en ética, entre otros. ¿Cómo implementar medicina genómica para profesionales de la salud no genetistas? Primero, habría que definir las competencias clínicas en medicina genómica que deben tener los médicos y derribar las barreras que impiden su adopción. En el 2013, el Instituto Nacional de Salud, a través de 15 de sus 27 institutos, junto con las 23 sociedades científicas médicas de los Estados Unidos, propusieron en este documento las competencias en medicina genómica para clínicos no genetistas. Sin embargo, Europa, que le gusta adelantarse en muchos aspectos de medicina, ya en el 2010 había elaborado para toda la Unión Europea el ejercicio de crear las competencias clínicas que deberían tener los médicos, los estudiantes de medicina, los estudiantes de pre y posgrado, quiero decir, y están consignados en este documento. ¿Y qué pasaba con los médicos? Pues resulta que cuando se evalúa de manera sistemática la actitud de médicos generales y de especialistas respecto a la medicina genómica, era una de rechazo. ¿Cuáles son las razones de este rechazo? La primera, muy fácil de entender, es la falta de conocimiento en genómica. La genómica tiene una estructura básica, tiene un lenguaje, tiene un cuerpo de conocimientos que los médicos no manejamos. Tuvimos un entrenamiento mínimo sobre este tema. Y lo que no conocemos no lo podemos manejar y lo rechazamos. Además, nos saca de nuestro nivel de comodidad porque nos obliga a estudiar nuevamente. Pero hay otro factor que es muy interesante, que es el escepticismo sobre los cambios, que no es una circunstancia exclusiva de los médicos, es de toda la sociedad. Este caballero, Raymond Kurzweil, es un genio de la informática, es el director científico de Google, y a finales del siglo pasado se inventó un concepto llamado la ley de los retornos acelerados, que dice lo siguiente: la velocidad de cambio en un sistema que evoluciona, en este caso la genómica en la medicina, tiende a incrementarse exponencialmente, y el crecimiento exponencial es contraintuitivo para la mente humana, que está capacitada para el análisis lineal y no para el exponencial, lo que normalmente genera escepticismo sobre las proyecciones futuras. Cuando la genómica estaba en este punto, proyecto genoma humano y antes, la gente decía, los médicos decíamos, la genómica es para mis nietos. Cuando la genómica tiene esta explosión exponencial, decimos, ¿qué pasó? ¿A qué horas nuestros artículos en las revistas médicas y las conferencias en los eventos médicos incluyen ya casi todos genómica, tema del que yo no conozco? ¿Cuáles entonces son las estrategias para el cambio? Son dos fundamentales. Uno, la presión de pares y pacientes, y dos, la educación. Un colega hepatólogo de la ciudad con el que yo interactuaba con frecuencia e inútilmente trataba de ganármelo para el mundo de la medicina genómica, él me escuchaba y se sonreía y me decía, cuando necesite algún concepto de genómica, lo envío a la consulta de genética. Hace unos 6 meses nos encontramos y me confesó angustiado cómo al terminar un congreso de hepatología en Estados Unidos, quedó desconcertado porque todas las conferencias del curso precongreso, todas incluían genómica en el mensaje que enviaban los expositores y él no sabía del tema y se sentía presionado a cambiar.
Pero también hay presión de los pacientes. Al consultorio llegan pacientes con estudios genómicos, llegan pacientes con resultados de paneles genéticos para cáncer hereditario a pedirle a uno el concepto. La educación, si logramos vincular a la educación en genómica a los médicos, su actitud va a cambiar rápidamente. Las posibilidades para educación son múltiples. Las universidades deben vincularlo en estudios de pre y posgrado, pero además a través de sus programas de extensión deben de llegar a sus egresados y a la comunidad médica de sus comarcas. Adicionalmente, las sociedades científicas van a tener que introducir cursos de genómica en sus congresos. Las instituciones hospitalarias se verán obligados a entrenar a sus médicos. Este es un ejemplo, este es es tomado de YouTube y es uno de los programas que tiene el Servicio de Salud Inglés para entrenar a sus médicos, que van desde cursos cortos, desde videos, hasta programas de maestría. También es posible encontrar libremente en Internet muchos cursos sobre genómica. ¿Cuáles son las enfermedades que podemos manejar en medicina genómica? Son fundamentalmente enfermedades monogénicas, que son las variantes en un solo gen que producen enfermedades hereditarias y siguen las leyes de Mendel de la herencia. Las enfermedades poligénicas son el futuro de la medicina genómica. La mayor parte de las enfermedades comunes son de origen poligénico. No tienen que leer esta tabla, simplemente miren a la izquierda las especialidades, las subespecialidades clínicas y al frente la gran cantidad de patologías que pueden ya manejarse por medicina genómica en diferentes grados de desarrollo. Pero tenemos que buscar patologías que tengan evidencia para aplicarlas a la clínica. Y esa evidencia es creciente y está originada en multitudes de proyectos de investigación y en proyectos colaborativos como este en los Estados Unidos, donde un grupo grande de universidades investiga en conjunto aplicaciones a la medicina genómica. Pero probablemente el mayor desarrollo se tendrá con lo que en algún momento se llamó el Club de los 100.000 genomas, que consiste en que diferentes países están secuenciando a grandes cantidades de población. Estados Unidos 1 millón, Inglaterra ya secuenció 100.000, va para 1 millón y luego seguirá hasta 5 millones. Por aquí hay Emiratos Árabes Unidos, está secuenciando toda su población, que son 3 millones, y en conjunto en el planeta en este momento hay proyectos para secuenciar cerca de 10.5 millones de habitantes, lo que dará un gran volumen de información que permitirá mejorar las aplicaciones clínicas de la medicina genómica. La CDC de Atlanta clasifica las aplicaciones genómicas en 3 niveles. Aquí aparece el nivel 1 de aplicaciones genómicas, que son las que tienen potencial para impactar positivamente en la salud pública, apoyadas en guías y recomendaciones basadas en la evidencia. El nivel 2 no tiene suficiente evidencia y el nivel 3 no tiene ninguna evidencia o tiene evidencia en contra de su uso. Fundamentalmente las aplicaciones genómicas son en cáncer y en cáncer a 2 niveles. Primero, la secuenciación de las mutaciones conductoras de un tumor, las mutaciones somáticas, para que el oncólogo decida si hay anticuerpos monoclonales o inhibidores de tirosina quinasa o uso de tratamientos inmunológicos para el cáncer. Y en segundo lugar, el cáncer hereditario. Cerca de 10% de los cánceres tienen un componente hereditario monogénico. La farmacogenómica, que ya fue mencionada por Ana Isabel, las enfermedades congénitas cuyo diagnóstico se ha refinado con los métodos moleculares, las enfermedades cardiovasculares y el tamizaje de los recién nacidos. Para mencionar las
3 enfermedades que probablemente tengan más evidencia y permitan su aplicación en programas de salud pública, y los médicos entonces deberíamos conocerlas. Uno es el síndrome de cáncer de mama ovario, con las mutaciones en los genes BRCA1 y BRCA2, que vale la pena aclarar que no solamente BRCA1 y BRCA2 dan estos cánceres. Hay 7 o 8 otros genes que también pueden dar cánceres de mama y ovario. Además, los cánceres, las mutaciones de estos genes no solamente afectan mama y ovario, pueden afectar vías biliares, estómago, páncreas, colon, próstata. El otro cáncer hereditario es el síndrome de Lynch, responsable de cánceres de colon, de endometrio, de ovario, de tracto urinario, de estómago, de cerebro, de piel. Y finalmente, la hipercolesterolemia familiar. 2 palabras sobre la hipercolesterolemia familiar. Es la enfermedad autosómica dominante hereditaria más común y por lo tanto la cardiovascular hereditaria más prevalente. En un metaanálisis de este año, que reunió 104 publicaciones que analizaban 11 millones de sujetos, se encontró que en la población general 1 de cada 313 personas tiene la mutación en uno de estos genes que aparecen en la parte inferior. Pero cuando se analizan solamente los pacientes con enfermedad coronaria, ya no son 1 en 313, son 1 en 31. Y si esa enfermedad coronaria aparece en una persona joven, ya la frecuencia es 1 en 15 personas. Este investigador de Oxford en genómica del metabolismo y diabetes afirma: la medicina genómica es la mayor revolución en el cuidado de la salud desde el inicio de la medicina científica y va a transformar la práctica de la medicina con consecuencias sustanciales para el recurso humano en salud de Inglaterra, y yo afirmaría que de todo el planeta. Con esto terminamos esta breve mirada a la medicina genómica. Muchísimas gracias, doctor Raúl, por su contextualización de lo que es la genómica en la aplicación médica. Vamos ahora a dar respuesta a algunas de las preguntas que han hecho los participantes de este webinar. Entonces, voy a proceder a leer algunas de las preguntas. Doctora Ana Isabel, buenas tardes. Dice, ¿es posible aplicar pruebas de aglutinación en sangre para test para COVID-19 aquí en Colombia? ¿Cómo ve usted la efectividad de esta para acelerar resultados de test en sangre? Pues a ver, para responder esta pregunta, realmente pues las pruebas de aglutinación en látex lo que hacen es buscar justamente o evaluar justamente la presencia de anticuerpos o la presencia del epito, pues del antígeno del coronavirus. Realmente pues pruebas rápidas que justamente evalúen anticuerpos, hay pruebas rápidas para eso. Las pruebas rápidas lo que hacen es justamente mirar pues serología, mirar detección de anticuerpos IgM y IgG para coronavirus mediante inmunoensayo, algunas inclusive mediante inmunocromatografía. Realmente son pruebas que se ha visto que tienen reacción cruzada con otros coronavirus e inclusive hay estudios que indican que hay reacción cruzada en estas pruebas de anticuerpos con virus con flavivíride, con virus, por ejemplo, el de Zika, el de chikungunya. Entonces, en general, pues la tasa de falsos positivos y de falsos negativos para estas pruebas rápidas de detección de anticuerpos es alta, hay alta tasa de falsos positivos y falsos negativos.
Aquí en Colombia ya se hace la detección de anticuerpos y pues como su nombre lo indica son pruebas rápidas, claramente no son pruebas diagnósticas, el gol estándar es definitivamente la RT-PCR pues del genoma del virus, que es una prueba molecular que lo que mira básicamente pues es la expresión, y lo que yo mencionaba de pronto en la charla es que a futuro podríamos llegar a justamente hacer una prueba rápida pero de secuenciación del genoma pues del SARS-CoV-2 o inclusive ya hay pruebas rápidas, no están en la clínica justamente, pero sí hay para mirar, por ejemplo, directamente con CRISPR. CRISPR es una herramienta de edición del genoma, entonces ya no solamente CRISPR para manejo, sino que ya hay laboratorios haciendo ensayos para CRISPR como método diagnóstico. Entonces esto es una herramienta interesante, bastante interesante. Gracias, doctora. Otra pregunta que hacen es, ¿por qué no se trabaja con proteómica? ¿Alguien que quiera de pronto responder esta pregunta? De pronto el doctor Luis. Se ha trabajado siempre, todo lo que son las pruebas bioquímicas, de expresión de genes y demás. Tuvo durante un tiempo una técnica especial que es la espectrofotometría de masas, que ha buscado pues, marcadores proteicos para esas enfermedades en sangre de los pacientes y tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque una cosa es detectar una proteína y otra cosa es detectar si esa proteína está funcionando correctamente, y eso solamente se va a ver con la genómica, pero vamos, no es que no se trabaje, se está trabajando. Cuando te hacen un proteinograma en un análisis de rutina de sangre o un perfil lipídico, eso es también proteómica. Muchas gracias, doctor. Pregunta, ¿es necesario tener estudios de secuenciación total de exoma completo, supongo, y del genoma completo en Latinoamérica para que sea útil en nuestros países, o el conocimiento que se tiene actualmente con poblaciones europeas es suficiente? Yo creo que el doctor Luis nos puede ayudar con esta pregunta. Sí, yo creo que lo mencioné en la charla, que es muy importante, precisamente era uno de lo que quería mostrar, es muy importante conocer las variaciones que hay en ciertas poblaciones que no tienen, que son únicas y que tenemos que determinar si esas variaciones tienen relación o no con enfermedad o con predisposición a enfermedad. Yo creo que también el doctor Echevarría lo ha mencionado, dentro de los proyectos que se están haciendo de secuenciar genomas por todo el mundo, pues se echa de menos el que haya un proyecto a nivel nacional en Latinoamérica, ¿no? En Colombia, en Brasil, en los lugares, o Chile, en los lugares que tengan más avanzada la medicina, ¿no? ¿No, doctor Echevarría? Sería útil, ¿no? O muy útil. Sería muy útil sin duda, porque es que uno de los problemas que tenemos en América Latina es que nuestras variantes genómicas pueden ser diferentes a las de Europa y los Estados Unidos. Si nosotros no las investigamos, probablemente nadie las va a investigar por nosotros. Esas particularidades tenemos que conocerlas para establecer pronóstico, orientar tratamientos, etc. No, como te decía la doctora Sánchez, no, bueno, te dejo el tema fundamental de la farmacogenética, las diferencias, ¿no?, de las variantes dentro de los genes de farmacogenética particulares de Latinoamérica, ¿no? Sí, y hay otra cosa muy importante y es, por ejemplo, en los proyectos el que se inició, que tú comentaste, Luis, justamente fue el proyecto 1000 Genomas, creo que lo alcanzaste a comentar, y 1000 Genomas básicamente lo que hace es, empezó como un proyecto secuenciando 1000 genomas y pues eso ya vamos en millones, trillones, y es un consorcio a nivel mundial, y básicamente lo que mira es la variabilidad genética pues en grupos étnicos, en poblaciones con distribución geográfica diferente, y eso es realmente pues lo que hace enriquecedor que tengamos pues una plantilla de genoma con variaciones pues completa. Hay otra cosa importante y es a nivel mundial también se viene haciendo, es una iniciativa de genoma, de secuenciación de genoma pues en pacientes con coronavirus, y eso realmente pues también nos va a dar muchas luces, ¿no?
pues sobre sí, esa variabilidad que tiene cada individuo. Sí, solamente remarcar que con lo que conocemos ahora ya es muy útil y ya como hablaba el doctor Echevarría en los casos de screening de cáncer hereditario o en screening de recién nacidos y demás, o sea, ya nos es útil. Lo que pasa es que si hubiese, cuando tengamos secuenciados genomas de población de América Latina, será todavía más. Pero no hay que esperar a eso, ¿no? Para ya realizar estudios genómicos en los diversos países de América Latina. O sea, ya podemos hacerlo y ya tiene su utilidad. Claro que sí. Otra pregunta que tenemos es si, dice, ¿cree usted que podemos tener reinfección por COVID por clados diferentes y que podrían potenciar diferentes respuestas inmunes? Yo no soy experto en el tema, sí, pero lo que uno lee es que no está claro, que parece que la probabilidad es baja, pero que nadie tiene claridad. Doctora Ana, desde los estudios de filogenia que nos mostró sobre los genomas del virus, ¿podría decirse entonces que este virus tiene una tasa de mutación baja o por el contrario es muy alta? Bueno, esa realmente es una pregunta interesante. Pues las tasas de mutaciones que se han visto realmente con otros coronavirus con otros pues, integrantes de la familia coronavirus son parecidas. Estaba justamente buscando las tasas de mutación de otros virus. Hay unos que tienen tasas de mutación más altas, otras más bajitas. Espere, ay. Pero realmente pues es la tasa de mutación esperable para coronavirus. Por ejemplo, ya para el MERS-CoV, que fue pues que es otro tipo de coronavirus, la tasa de mutación es de 0,88 a 1,37 y realmente es parecido. Y para el SARS-CoV, el anterior pues al SARS-CoV-2, la tasa de mutación también es de 0 a 8 a 2,38. Entonces, pues mutaciones año, sustituciones sitio-año. Entonces, pues, realmente hablar de bajo poco, o sea, sabemos que el genoma vírico muta, pues efectivamente muta, y pues eso justamente es lo que le da al virus la capacidad como de cambiar su forma o de afinidad por el receptor o de replicación. Entonces, ya ponerle como el adjetivo de bajo o alto no sabría decir exactamente, pero digamos que esa tasa de mutación realmente es muy parecida pues con otros coronavirus. Listo, muchísimas gracias, doctores, por contribuir con su conocimiento en este webinar organizado por la Dirección Científica del Centro Médico Imbanaco. Quiero agradecer a todos los participantes por haberse conectado y por mostrar su interés en el tema. Les recuerdo que dentro de 8 días estará la grabación de este webinar disponible en la página web del Centro Médico Imbanaco en la sección de eventos. Muchísimas gracias a todos y fue un gusto haber estado aquí reunida con ustedes.